Habíamos adelantado previamente, cuando trabajamos con los tipos de datos que tenemos en Python, que las cadenas son un poco más complejas que los números y que los valores lógicos. Hoy vamos a profundizar entonces en ese tipo de datos. Para ello tenemos nuestro proyecto de introducción, pero creo que sería más adecuado crearnos un proyecto nuevo. Así que vamos a crear aquí en File, New Project. Tenemos entonces nuestro proyecto dentro de Python básico, que era nuestra carpeta en la cual habíamos configurado nuestros proyectos. Y a este proyecto lo voy a llamar simplemente cadenas. Bien, tenemos nuestro intérprete configurado y vamos a crear entonces el proyecto. Y cada vez que creamos un proyecto nuevo, PyCharm nos va a preguntar si queremos reemplazar en la ventana actual el proyecto actual que está abierto o queremos abrirlo en una ventana nueva. Como ya no voy a trabajar con el proyecto anterior de introducción, voy a dejar tildada la opción esta ventana. Entonces va a cargar nuevamente PyCharm las librerías externas y va a preparar lo básico para mi proyecto. En este caso no tiene nada. Así que voy a proceder entonces a crear un archivo nuevo y vamos a trabajar hoy con los índices de las cadenas. Bien, para tener una referencia, dijimos anteriormente que podemos utilizar variables. Así que voy a crearme una variable que se llame mi cadena. Y va a contener entonces una cadena que va a decir, hoy aprendemos a utilizar los índices de las cadenas. Las cadenas, a diferencia de los otros tipos de datos que tenemos, son un poco más complejas. Podemos tener una infinidad de caracteres dentro de las comillas dobles o de las comillas simples. Y Python nos provee una forma bastante útil para extraer cada uno de los caracteres que se encuentran dentro de ellas. Y para ello utilizamos los índices de las cadenas. Vamos a indicar aquí un comentario, índices de cadenas. Para ello vamos a utilizar la función print. Así tenemos de forma visual una representación de qué es lo que estamos aprendiendo. Y para ello tenemos que utilizar la cadena que nosotros queremos recorrer. En este caso es bastante útil tener la variable mi cadena, ya que si tuviera que escribir nuevamente la cadena entera sería bastante largo. Y para acceder a los subcaracteres de una cadena, podemos agregar corchetes y tenemos que indicar cuál es el índice de la cadena que nosotros queremos extraer. Las cadenas en Python empiezan con un índice 0. El primer carácter, vamos a hacer un pequeño zoom aquí, este primer carácter que es una H va a tener un índice 0. Este segundo carácter, que es la O, va a tener un índice 1, la Y va a tener un índice 2, y este espacio en blanco, que tenemos aquí, va a tener un índice 3, y así sucesivamente con cada uno de los caracteres que encontramos en las cadenas. Sí, los espacios en blanco también son caracteres dentro de las cadenas. Entonces recordemos siempre que el primer carácter luego de abrir las comillas simples tiene un índice 0. Así que si quisiera imprimir ese carácter, pondría aquí entre corchetes 0. Quiero imprimir de mi cadena el elemento que se encuentra en el índice 0. Así que si ejecuto mi programa, vamos a ver de que el resultado es justamente H. H es el carácter que se encuentra en ese índice. Puedo hacer lo mismo con distintos índices. 10. Probemos nuevamente. Tenemos una E. Probemos con el índice 30. Bien, tenemos el carácter I, la I con acento, que debe ser justamente la I de índices. ¿Qué pasa si quiero fijarme el carácter en el índice 50? Es la A. Bien, estoy cerca del final. ¿Y si voy a 60? Tenemos un error aquí. Y en Python los errores, ¿sí?, se ven de esta forma. Y al final tenemos una descripción de cuál es el error que nosotros cometimos. Y traducido del inglés dice error de índice. El índice de la cadena se encuentra fuera del rango. Es decir, que nosotros quisimos acceder a un carácter en un índice que no existe, que se fue más allá de la extensión de la cadena. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando queremos extraer índices porque hay un límite. Y ese límite es justamente la cantidad de caracteres que tenemos menos 1. ¿Sí? Menos 1 porque el primer carácter empieza en el índice 0. Pero esta herramienta no solamente nos puede servir para extraer un carácter, ¿sí? Vamos a dejarlo así. Vamos a agregar un comentario aquí. Extraer un carácter según su índice.
porque también podemos extraer una serie de caracteres o una subcadena. Y para ello tenemos que proporcionar un índice de inicio y un índice de fin. Este índice de fin va a ser exclusivo y vamos a ver por qué. Entonces vamos a imprimir ahora. ¿Qué tal si queremos extraer la cadena hoy? ¿Sí? En vez de extraer solamente un carácter, vamos a utilizar la variable miCadena. Y quiero empezar en el índice 0. Dijimos que el primer carácter tiene índice 0. Luego voy a agregar 2 puntos y nuevamente vayamos a contar los índices que tenemos. ¿Sí? Índice 0, la H. Índice 1, la O. Índice 2, la Y. Entonces tenemos que indicarle aquí, luego de los 2 puntos, cuál es el índice en el cual nosotros queremos parar. Ahora, este índice, nosotros indicamos aquí en el comentario que es exclusivo, lo cual significa que no va a ser incluido dentro de la subcadena. Entonces, si la I es el índice 2, quiero ir hasta el índice 3. Bien, probemos. Y ahí tenemos entonces el resultado, que es imprimir la cadena hoy. Podemos hacer lo mismo con, por ejemplo, la palabra aprendemos. El espacio en blanco es el carácter 3, la A va a ser el carácter 4. ¿Sí? Entonces queremos empezar desde el carácter 4, de índice 4, y vamos a seguir contando hacia adelante. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 es la S. Entonces quiero ir hasta el 14. Bien, vamos a indicar desde 4 hasta 14. Voy a ejecutar nuevamente esto. Y tenemos, ¿sí?, la subcadena aprendemos. Para que nosotros podamos extraer subcadenas de una cadena, proporcionamos un índice de inicio y un índice de fin que no se va a incluir, o sea que se va a excluir del resultado final de la cadena. Y también tenemos casos especiales. Por ejemplo, nosotros podemos extraer los caracteres desde un índice hasta el final. Entonces, vamos a indicar aquí, subcadena hasta el final. ¿Cómo hacemos eso? Es bien sencillo. Indicamos nuestra variable nuevamente y vamos a contar desde qué índice nosotros queremos imprimir la subcadena. Vamos a suponer que queremos imprimir toda la subcadena que se encuentra a partir de la palabra aprendemos. Ya sabemos que es el índice 4. Y si yo pongo un 2 puntos aquí y no proporciono el índice de fin, entonces Python automáticamente va a imprimir desde el primer índice de inicio hasta el final de la cadena. ¿Sí? Vamos a comprobar esto. Tenemos aquí en nuestra consola, aprendemos a utilizar los índices de las cadenas. Muy bien. Entonces, si obviamos el último parámetro, el último índice, Python va a imprimir la subcadena hasta el final. Lo mismo podemos imprimir una subcadena desde el principio. Y esto funciona de la forma opuesta. Voy a imprimir de mi variable, mi cadena. Voy a obviar el primer índice y quiero imprimir hasta el 14. Y esto funciona de la misma forma. Si nosotros obviamos el primer índice que se encuentra aquí, si no proporcionamos un índice de inicio, Python automáticamente va a rellenar esta posición con el 0. Es decir, desde el inicio de nuestra cadena. Ejecutamos y tenemos entonces aquí como resultado, hoy aprendemos. Muy bien. Es lo opuesto a lo que vinimos haciendo recién. Por último, tenemos la opción de imprimir toda la cadena. Y esto es bastante simple. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de esta forma, ¿sí? Pero hay una forma adicional que es simplemente proporcionando 2 puntos. Es decir, si no ponemos el primer índice, Python agrega el 0. Y si no ponemos el índice de fin, Python imprime hasta el final. O sea que vamos a tener nuevamente la cadena completa. ¿Sí? Es una forma curiosa de hacer lo que podríamos hacer simplemente imprimiendo la variable. Recuerdan que si imprimimos la variable, se imprime el contenido de la misma, es decir, toda la cadena que hemos escrito aquí arriba. Pero no solamente podemos trabajar con índices numéricos positivos, también podemos hacerlo con índices negativos. ¿Sí? Y esto es bastante curioso. Porque si yo agrego aquí -1, lo que nosotros podríamos esperar es quizás algún error. Pero fíjense que si yo ejecuto,
tenemos un resultado que es de por sí curioso, ¿sí? Una S. La letra S aparece en varios lugares de nuestra cadena, pero ¿a cuál de esas S se podría estar refiriendo? Resulta que es este último carácter que está aquí. En Python los valores numéricos, o mejor dicho los índices numéricos, empiezan desde el 0 y continúan creciendo a medida que vamos avanzando hacia la cadena, pero también podemos tomar los caracteres desde el final de la cadena empezando con el índice -1. Si quiero obtener, por ejemplo, la A que se encuentra antes de esa S final, es decir, el anteúltimo carácter, imprimiría -2 como índice. Y fíjense que obtengo ahora la A. Entonces los índices negativos empiezan desde el último carácter, es decir, desde esta S, que va a ser -1, y luego van hacia atrás. Es decir, esta A va a ser -2, la N va a ser -3, la E va a ser -4 y así sucesivamente. Puede ser muy útil si nosotros queremos imprimir los últimos caracteres de una cadena. Sin embargo, sepan que lo que no podemos hacer es imprimir los caracteres en reversa. Es decir, no puedo dar vuelta a la cadena si quiero imprimir un rango negativo. ¿Qué pasa si utilizo un rango negativo? Entonces, quiero imprimir los caracteres del -1 al -10, por ejemplo, ¿sí? Quiero imprimir estos últimos caracteres, pero de forma invertida. Vamos a ver qué ocurre. Absolutamente nada, tenemos espacios en blanco. Porque este rango de índices no funciona de esa forma, sino que tenemos que hacerlo al revés. Porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces tenemos que proporcionar primero los índices negativos menores y luego terminar en -1. Si imprimo esto, ahora sí voy a tener un resultado que es un poco más coherente, ¿sí? Voy a obtener todo este resultado. De esta forma Python nos proporciona una forma bastante útil, bastante sencilla, pero a la vez poderosa, para trabajar con las cadenas y poder extraer subcadenas según nuestras propias necesidades.